Me llamo Clara Velázquez. Tengo 38 años y una molesta manía de recordar cada cláusula que he firmado en mi vida. Durante 14 años, me gané una reputación en Energía Solara, como la que leía la letra chica mientras los demás perseguían titulares. Tranquila, cuidadosa, invisible, así se suponía que debía ser. Hasta esta mañana, las luces de la sala de juntas brillaban contra las paredes de cristal y el sonido de las cámaras resonaba como disparos lejanos. Una mujer del Departamento de Energía estaba de pie al frente de la mesa, su cabello plateado recogido en un moño impecable. Habló con calma, sin mirar a nadie en particular. ¿Quién aprobó la terminación del titular del proyecto? Nadie respondió. Al otro lado de la mesa, Esteban Solara, nuestro director general, intentó sonreír. Sus labios temblaron, pero su voz no salió. Detrás de él, una pantalla gigante mostraba las palabras «Estado del contrato suspendido por un instante». La sala se congeló. Los micrófonos seguían encendidos. La prensa había sido invitada para celebrar una alianza energética de 5 millones de pesos. Y en cambio, estaban presenciando su colapso en tiempo real. Casi podía escuchar el pánico propagándose por los servidores de la empresa, correos electrónicos disparándose. Mensajes borrados. Alguien en algún lugar dándose cuenta de lo que había salido mal. Yo no estaba ahí para verlo. Estaba en mi departamento en la colonia Roma, descalza, con una taza de café en la mano, mientras la luz del sol se filtraba por las persianas. El televisor murmuraba de fondo. El contrato federal de Energía Solara ha sido suspendido temporalmente en espera de la verificación del titular del proyecto. Mi celular no paraba de vibrar mensajes de colegas, algunos de números desconocidos. No abrí ninguno. En cambio, bajé el volumen y me quedé mirando el titular rojo que cruzaba la parte inferior de la pantalla. Proyecto de 5 millones de pesos. En espera, problema de autorización bajo revisión. Afuera, un camión de basura silbaba por la calle. Adentro, mi café se había enfriado. Todavía me buscaban, aunque aún no lo sabían. 24 horas antes, me habían despedido por usar los zapatos equivocados. Ahora, el proyecto que habían construido durante todo el año, el que yo había redactado, legalmente había dejado de respirar. Y lo único que hice fue cerrar mi laptop. La llamada comenzó como cualquier reunión de lunes, 30 personas apiladas en pequeñas ventanas. Cámaras encendidas, sonrisas ensayadas, tenía mis notas listas, las cifras de cumplimiento pulidas, las gráficas preparadas. El nuevo director general, Esteban Solara, había insistido en supervisar cada actualización importante por la imagen. Aprendí pronto que imagen era su palabra favorita, seguida de cerca por sinergia y legado. Entró 5 minutos tarde. Impecable como siempre, corbata azul, iluminación perfecta, fondo difuminado para ocultar el desorden de su oficina en casa. Su voz tenía esa calma practicada, demasiado suave, como vidrio a punto de romperse. Antes de continuar, dijo, interrumpiendo mi presentación a mitad de frase: «Tenemos que hablar de algo». El ambiente en la llamada cambió. Cada rostro en su ventanita se inclinó hacia la cámara, esperando. Clara continuó: «Tu atuendo durante la visita al sitio de Valle Verde la semana pasada no cumplió con las normas. Sandalias abiertas. Eso es una violación directa de la sección 14B. Por un segundo pensé que bromeaba. Luego vi su mirada afilada, teatral, alimentándose del silencio. Bajé la vista a las mismas sandalias de cuero que había usado durante 6 años de inspecciones, aprobadas, documentadas, escritas en el manual de incorporación que él nunca leyó. «¿No hay representante de recursos humanos?», pregunté. Sonrió. «No es necesario. Esto no es disciplinario, es un despido, efectivo de inmediato». La pantalla se quedó quieta. Nadie respiró. Los íconos de mi equipo parpadeaban como ojos que no se atrevían a moverse. 14 años, incontables auditorías. Cada contrato sellado bajo mi nombre. Y todo terminó en una llamada de 5 minutos, liderada por un hombre que citaba libros de liderazgo entre selfies frente al espejo.
Sentí el calor subiendo detrás de mis orejas, pero no dije nada. Mi cursor flotaba sobre el botón de abandonar reunión. Esteban se recostó, satisfecho, su reflejo parpadeando en el cristal detrás de él. La imagen importa, añadió, como si esa frase pudiera justificar la cobardía. Lo miré directo a la cámara, firme, sin parpadear. Entendido, dije, y luego hice clic en abandonar reunión. La pantalla se volvió negra. El silencio que siguió no era derrota, era enfoque, como una lente ajustándose antes de que la imagen real apareciera. Esa noche, la ciudad afuera de mi ventana zumbaba con lluvia ligera y tráfico, un ritmo que normalmente me ayudaba a pensar. No esta vez. Mi escritorio era un campo de batalla de folders y memorias USB, cada una etiquetada con años de contratos y auditorías. En algún lugar de esas páginas estaba la razón por la que no sentía enojo, solo certeza. Encontré el folder azul grueso marcado de 120348. Mis dedos se detuvieron en el borde del papel. Esa memoria muscular de saber exactamente dónde vive la verdad. Página 214. La cláusula que escribí hace 3 años. Cláusula 9.DROA. Autorización del titular del proyecto federal no transferible sin recertificación mínimo 6 meses. Repasé la línea una vez, despacio. Cada subcontrato federal por más de 100,000 pesos requería un titular nombrado. La autorización, los derechos de firma, el contacto directo con el Departamento de Energía, todo estaba ligado a una sola persona. Yo, mi nombre, impreso en tinta negra y verificado por una docena de revisiones federales. Me miraba fijamente. Clara Velázquez, autorización nivel 3A, activa hasta marzo de 2027. Sin esa autorización, la empresa no podía firmar, no podía presentar, ni siquiera abrir los archivos encriptados que iniciaban el proyecto. Podían borrarme de la nómina, pero no del registro federal. Me recosté en la silla, el sonido de la lluvia golpeando fuerte contra el cristal. Sin demandas, sin confrontaciones, solo el peso de una firma que sobrevivió a la arrogancia del hombre que pensó que podía borrarla. Guardé 3 copias notariadas en una carpeta ignífuga y exporté la confirmación del registro desde el portal del Departamento de Energía a mi drive legal privado. Un archivo silencioso, sellado, certificado, intocable. Las luces del departamento parpadearon mientras un trueno retumbaba en el horizonte. Serví otra taza de café y vi la pantalla oscurecerse. Mi reflejo difuminado contra ella. Me despidieron para hacer una declaración. No necesitaba hacer una de vuelta. El papeleo ya hablaba más alto que cualquier palabra. Y para la mañana, cada sistema en ese edificio descubriría exactamente a quién intentaron reemplazar. La mañana llegó gris y cortante, de esas que hacen que toda la ciudad se sienta a medio despertar. Preparé té. Le di de comer a Pancho, mi viejo pastor alemán, y encendí la pequeña radio en la cocina. En algún lugar del centro, Energía Solara estaba puliendo su imagen pública. La transmisión lo anunció como un desfile de victoria hoy. Energía Solara celebra el lanzamiento de su alianza con el Departamento de Energía por 5 millones de pesos. Casi podía verlo los banners, los pastelitos de catering, los becarios de relaciones públicas practicando aplausos. Dentro de ese edificio, el ritmo sería frenético. Conocía la coreografía de memoria ejecutivos revisando su reflejo en las puertas del elevador. Gerentes de proyectos ensayando frases clave. Asistentes alineando folders brillantes para la ceremonia de inicio. Solo faltaría un paquete. El paquete de confirmación del titular del proyecto. En ese preciso momento, alguien en legal estaría pidiéndole a Recursos Humanos la última impresión del registro. Recursos Humanos se encogería de hombros y diría que Operaciones lo manejó. Operaciones revisaría SharePoint y encontraría una carpeta vacía. Luego, un correo comenzaría su lento ascenso por la jerarquía asunto archivo faltante, de esos que empiezan silenciosos y terminan en pánico. Llevé mi té al escritorio y encendí mi laptop.
Mi acceso al sistema del Departamento de Energía no había expirado. El portal seguro se abrió con un suave pitido. En la pantalla principal, una sola línea esperaba bajo la lista de contratos activos firmante principal Clara Velázquez. La miré por un momento. Ese nombre era una mecha. Podían decorar el escenario, imprimir los kits de prensa, emitir comunicados sobre innovación y transparencia, pero nada de eso avanzaría sin esa llave de autorización. Pancho se acercó a mi lado, dejando caer su pelota a mis pies, la cola golpeando suavemente contra la alfombra. Me agaché a rascarle la oreja, mientras la radio seguía zumbando con su celebración. Adelante, murmuré. ¡Qué asco! Déjenlos tener su momento. Afuera, las campanas de una iglesia marcaban la hora. Adentro, mi pantalla seguía abierta, silenciosa y esperando, igual que yo. A las 9 en punto, la torre de cristal en la avenida Reforma palpitaba con cafeína y optimismo ensayado. El personal corría entre pisos, ajustando gafetes, arreglando corbatas, puliendo sonrisas. En la sala de juntas del último piso, Esteban Solara se apoyaba contra la ventana con vista al Ángel de la Independencia, intentando parecer tranquilo mientras su asistente ordenaba las tarjetas de su discurso. La llamada llegó a las 9:06 de la mañana, en punto. No pasó por recepción ni por relaciones públicas, llegó directo a la línea principal de Legal. Mariana Alcántara, la enlace más joven del departamento, contestó, con la voz aún brillante por su tercer café. Energía Solara, habla Mariana. Departamento de Energía, oficina de la capital. Dijo una voz firme y seca. Estamos revisando la cadena de certificación final para el contrato 2.348. ¿Quién autorizó la remoción del titular registrado del proyecto? Mariana parpadeó, insegura. Un momento, por favor. Pulsó el botón de silencio. Se volvió hacia su supervisor y susurró. Están preguntando por el firmante. En segundos, Esteban estaba en la llamada. Su tono salió demasiado casual, de esos que esconden pánico bajo la confianza. Buenos días, soy Esteban Solara, director general. Recientemente reasignamos a nuestra directora de cumplimiento, reestructuración de rutina. Las reasignaciones, interrumpió la voz, requieren confirmación federal. No tenemos registro de eso. El registro del Departamento de Energía aún lista a Clara Velázquez como firmante principal, hasta que recibamos verificación verbal de ella. El contrato permanece en revisión. La mandíbula de Esteban se tensó. Eso no debería ser necesario. Es obligatorio, dijo la voz. Nos comunicaremos pronto. Y la línea se cortó. Para las 9:30 cada bandeja de entrada en Legal, Cooperaciones y Relaciones Ejecutivas sonó con el mismo asunto, marcado en rojo, urgente verificación verbal requerida C. Velázquez. El mensaje era breve, burocrático, imposible de ignorar. Citaba referencias de cláusulas, marcas de tiempo y la cadena de contacto federal. Mariana releyó la línea 3 veces, susurrándola como si pudiera desvanecerse. A su alrededor, la gente comenzó a moverse más rápido. Los correos se multiplicaban. Las voces bajaban. Cerca del elevador, el jefe de recursos humanos murmuró, ¿por qué sigue su nombre en el sistema? Nadie tenía una respuesta, pero en la capital, alguien ya sabía exactamente por qué. A las 10:45 de la mañana, las puertas del elevador se abrieron en el piso 31, y 3 oficiales salieron, 2 hombres de traje oscuro, una mujer de gris. No necesitaban presentaciones. Sus placas brillaban con el sello dorado del Departamento de Energía. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase mientras pasaban. La sala de auditoría estaba preparada para el triunfo, manteles blancos, banners de la empresa, botellas de agua con logotipos impresos. Pero el aire adentro estaba pesado, cargado de nervios. Esteban Solara estaba al frente de la mesa, sonriendo demasiado, su voz casi ensayada. Bienvenidos a Energía Solara, dijo. Es un honor. La auditora principal, Elena Morales, levantó una mano. Su tono era mesurado, cortés, pero cargado con el peso de la ley.
Comenzaremos con la verificación antes de los comentarios. Por favor, presenten a su enlace de seguridad designado. Por un segundo, el silencio se sintió físico. El director de Recursos Humanos, Pablo Levín, carraspeó. Ella ya no trabaja aquí. Morales no levantó la vista de su tableta y el reemplazo Pablo dudó. Esteban habló rápido. Hemos reasignado sus responsabilidades internamente. Todo está en orden. Una pausa mínima. Luego, el suave clic de un teclado. La voz de Morales siguió firme. Su registro del Departamento de Energía aún lista a Clara Velázquez como firmante principal. Sin una transferencia aprobada, su autorización está inactiva. La sonrisa de Esteban vaciló. «Eso es imposible». «Señor», interrumpió ella, levantando la mirada, calmada y cortante. «Entonces su contrato no cumple con las normas». Detrás de ella, uno de los otros auditores tecleó un comando en su laptop. El brillo azul del proyector parpadeó, reemplazado por un banner rojo que cruzó la pantalla. Estado del contrato suspendido. La sala se congeló. 14 meses de preparación, presupuestos, informes, promesas a inversionistas se deshicieron en un latido. Un flash de cámara capturó el impacto en cada rostro. El bolígrafo de Esteban se deslizó de su mano y cayó ruidosamente sobre la mesa. Nadie se movió para recogerlo. Morales reunió sus archivos, guardándolos en una carpeta ordenada. Esperaremos correspondencia formal una vez que se restablezca el cumplimiento, dijo, poniéndose de pie. La puerta se cerró suavemente tras ella. El silencio que siguió tenía forma y temperatura denso, eléctrico, irreversible. Y aunque nadie se atrevió a decirlo, todos en esa sala sabían qué nombre había causado esto. Para el mediodía, todo el edificio se había convertido en un susurro. Los pisos de planta abierta, antes llenos de charlas educadas y teclados, se volvieron inquietantemente silenciosos, interrumpidos solo por el zumbido del aire acondicionado y el ocasional timbre de un teléfono que nadie se atrevía a contestar. En Slack, el pánico se desplegaba en tiempo real. Los hilos florecían y desaparecían. Cada uno un incendio digital apagado por el miedo. ¿Alguien sabe qué pasó con el Departamento de Energía? Auditoría suspendida. ¿Es eso confirmado? ¿Seguimos teniendo fondos? Cada mensaje terminaba igual borrado antes de que las respuestas se acumularan. En legal, la búsqueda era desesperada. Abogados juniors se encorvaban sobre sus pantallas, redactando comunicados de recuperación que nunca se publicarían. La jefa de Relaciones Públicas estaba junto a la pared de cristal, con el teléfono pegado a la oreja, los ojos fijos en la tormenta que se acercaba sobre el horizonte. Estaba borrando cada publicación programada para la tarde, las que felicitaban al liderazgo visionario de Energía Solara. A las 2, los inversionistas comenzaron a llamar. A las 3, la junta se reunió en la suite ejecutiva, con rostros grises y agotados. La prensa ya había captado la historia «Contrato federal suspendido en espera de verificación de autorización». El mercado respondió con silencio y luego con una lenta caída. Cuando Esteban finalmente entró a la sala de juntas, parecía más pequeño. Las líneas nítidas de su traje deshechas por el cansancio. Nadie se levantó para saludarlo. El presidente habló en voz baja, casi con amabilidad. Tendrás que dar un paso atrás hasta que se restablezca el cumplimiento. Para la noche, la luz de su oficina estaba apagada. Su placa con su nombre desapareció antes de que el personal de limpieza terminara su ronda. Al otro lado de la ciudad, me senté junto a la ventana, con la ciudad bañada en lluvia y luces traseras rojas. El sonido era constante, rítmico, como una respiración. Abrí las persianas más y vi las gotas deslizarse por el cristal, trazando caminos torcidos a través del reflejo del horizonte, sin champán, sin satisfacción, solo la tranquila sensación de algo corrigiéndose a sí mismo la gravedad, tal vez, o la verdad. A lo lejos, un trueno retumbó sobre el río Bravo, bajo y constante.
Lo dejé llenar la habitación hasta que solo quedó el sonido de la lluvia y el eco débil del silencio haciendo lo que el enojo nunca pudo. La mañana siguiente llegó limpia y sin color, con esa luz pálida que la Ciudad de México guarda para los días fríos de noviembre. Me desperté antes de la alarma. El departamento silencioso, salvo por el leve tic-tac del radiador. Pancho roncaba cerca del sofá. La tormenta había pasado, dejando la ciudad limpia y quieta. Cuando abrí mi laptop, lo primero que apareció no fue un titular ni un mensaje de alguien en Energía Solara. Era un correo encriptado marcado como transmisión segura. Canal de enlace federal. El remitente me hizo pausar. Socios estratégicos Horizonte, Ciudad de México. Hice clic. El mensaje se desplegó como una carta formal, educada pero inequívoca. Señora Velázquez, a la luz de los recientes procedimientos del Departamento de Energía, nos gustaría extenderle una oferta de consultoría independiente, puesto supervisión de cumplimiento del Departamento de Energía. Autorización nivel 3A. Tarifas 6,000 pesos por hora variable según duración. Fecha de inicio flexible. Cláusula 5.1. El compromiso prohíbe la colaboración con Energía Solara o sus filiales. Lo leí 2 veces, no por incredulidad, sino para sentir el peso de cada palabra. No había halagos, ni charlas triviales, solo reconocimiento limpio, profesional, ganado. Desplacé hacia abajo hasta el adjunto del contrato. El membrete de Horizonte era simple fuente serif negra, sello dorado en la esquina, cerca del final. Un espacio esperaba mi firma digital. Pensé brevemente en Esteban, en esa llamada donde dijo que la imagen importa. Tenía razón, pero no como él imaginaba. La imagen importaba cómo uno lleva el silencio, cómo uno sale de una habitación sin cerrar la puerta de golpe. Tomé mi lápiz digital y firmé. Un trazo, suave y final. La ventana de confirmación parpadeó en verde. Contrato ejecutado. Afuera, la luz del sol se reflejó en el pavimento mojado, esparciendo oro por la calle. Cerré la laptop y me recosté, sintiendo el silencio asentarse de nuevo. La reivindicación no llegó con aplausos. Llegó como un correo, una cláusula y una tarifa que deletreaban respeto más claramente que cualquier disculpa. A media semana, una foto comenzó a circular por los chats privados de la empresa, una imagen granulada, tomada desde detrás de una partición de cristal. Mostraba la oficina de Esteban Solara, desnuda. El escritorio estaba vacío, salvo por una botella de agua a medio terminar y una pila de formularios de recursos humanos. Cusilla había desaparecido. La placa con su nombre fue desatornillada de la puerta, dejando 2 pequeños agujeros en la madera donde estuvieron los tornillos. Alguien tomó la foto antes de que Instalaciones sellara la habitación. Al fondo, el póster motivacional que alguna vez decía liderazgo a través de la excelencia, yacía en el bote de basura, con una esquina rota y el vidrio agrietado. No hubo memorando, ni correo de despedida, ni anuncio a toda la empresa agradeciendo su servicio. El equipo de relaciones públicas borró su nombre del sitio web en horas. Para el mediodía, su biografía había desaparecido de la página de ejecutivos, y su título en LinkedIn fue reemplazado por un vago consultor buscando nuevas oportunidades. Los empleados susurraban en los pasillos y los chats grupales, cuidando no hablar demasiado alto. Ya supieron, escribió alguien, solo se fue. Otro mensaje siguió minutos después. Ella ni siquiera movió un dedo. Y luego, finalmente, no tuvo que hacerlo. En mi escritorio en casa, vi la misma foto que me reenvió un amigo que seguía dentro de la empresa. Sin título, solo la imagen. No respondí. No necesitaba hacerlo. La ciudad afuera estaba viva otra vez. Los camiones avanzando por la avenida Insurgentes. El aire limpio tras la lluvia. Me acerqué a la ventana y vi a la gente pasar apresurada, con paraguas plegados y vasos de café en la mano. No tenía ni idea de lo que significaba la foto, ni de lo fácil que el poder se borra a sí mismo cuando olvida qué lo sostiene.
Cerré mi celular y dejé que el silencio tomara el control. En algún lugar, la empresa estaba reescribiendo la historia, fingiendo que todo había sido procedimental, inevitable. Tal vez lo era. Lo único que sabía era que la oficina en esa fotografía no estaba vacía, porque yo hubiera ganado. Estaba vacía porque, la verdad, al fin, había sido dejada sola el tiempo suficiente para hacer su trabajo. La luz de la mañana se extendió por mi escritorio como una marea lenta, cálida y sin peso. La ciudad afuera ya había comenzado su ritmo, el sonido de las llantas en el pavimento mojado. Una bocina lejana. Alguien riendo en la calle de abajo. Mi departamento olía levemente a café y papel. Por primera vez en meses, el aire no se sentía prestado. Se sentía mío. En la mesa estaba mi nueva placa, borde dorado, sin logotipo de empresa, sin eslóganes vacíos. Solo mi nombre grabado limpiamente en negro, Clara Velázquez, enlace principal. Fuerza de Tarea de Energía Federal. El metal captaba la luz del sol y la reflejaba. Un brillo tranquilo en la pared. Inicié sesión en el portal seguro. El tablero del Departamento de Energía se abrió con una sola notificación. Autorización nivel 3A activa. La misma autorización que alguna vez me ató a Energía Solara ahora estaba en mis manos, libre, sin reclamar por nadie más que por mí. Mi tarifa era el doble. La sección de código de vestimenta había sido reemplazada por una sola línea. Se fomenta la discreción profesional. Casi me reí. Desplacé por los informes del día nuevos proyectos, auditorías limpias, personas que entendían que el cumplimiento no era una jaula, sino una columna vertebral, sin poses, sin imagen, solo trabajo que importaba. En la aplicación de notas junto a mi laptop, escribí una línea y la dejé reposar un momento antes de guardarla. Me despidieron por mi atuendo. Cerré el trato que necesitaban. No era amargura, era documentación, como cada registro que alguna vez guardé. Mi celular vibró. Una nueva asignación había sido aprobada. Una que involucraba supervisión en varios estados. La hora del informe estaba fijada para el lunes. Sonreí, no por triunfo, sino por algo más tranquilo, más firme, una especie de paz que no necesitaba anunciarse. Afuera, la luz del sol convertía el río Bravo en cristal. Pancho se estiró junto a la ventana, suspirando como si incluso él pudiera sentir el cambio. Me agaché para rascarle detrás de la oreja y tomé mi placa, el metal frío contra mis dedos. Por una vez, no tenía que probar nada. El sistema había hablado en su propio idioma, y por primera vez, había dicho mi nombre correctamente.